Buenas, buenas. Hola, hola. Ya estamos Hola. listos aquí. Ya estamos Sí. listos. Bueno, listo, muy bien. Bueno, vamos a, entonces a compartir por aquí. Bueno, muy bien. Entonces estamos viendo la parte de los términos y definiciones de auditoría. Bueno, entonces habíamos hablado de auditado. Viene una palabra que se llama guía. ¿Qué es una guía? La guía es una persona designada por el auditor, perdón, por el auditado para asistir al equipo auditor. Normalmente esta persona guía pues se utiliza más que todo cuando son organizaciones muy grandes, ¿no? Muy grandes. ¿Qué es el guía? Les voy a contar qué es el guía. Por eso dice, es una persona designada por el auditado. Entonces, por el auditado. Si yo voy a auditar el proceso de producción, entonces el jefe de producción nos asigna a nosotros, al equipo auditor, nos asigna un guía. ¿Ese guía para qué es? Para que precisamente, como su nombre lo dice, nos guíe a nosotros. ¿Nos guíes en qué sentido? Lo que buscamos es que, por ejemplo, cuando son empresas muy grandes, evitar de pronto accidentes o riesgos, o que de pronto se vaya a ver afectada nuestra integridad como auditores. Voy a colocar un ejemplo, un ingenio, ¿cierto? Un ingenio. Entonces resulta que hay un equipo auditor que le tocó auditar, por ejemplo, por decir algo, el proceso de cosecha. Entonces, pues ellos salen y dirán, bueno, ¿y para dónde pegamos? O no, no tanto para dónde pegamos, sino que quieren ver ciertas cosas, entonces, ¿quién los guía, quién los lleva a donde ellos quieren ir? Entonces, el líder del proceso asigna a una persona como guía que nos sirve a nosotros para que nos vaya guiando. Por ejemplo, por aquí no se deben de meter, vamos por acá. O sea, siempre buscando como que no se vaya a ver afectar nuestra integridad. Entonces, para eso es un guía, una persona guía. En las auditorías internas, pues no se utiliza esa figura de guía y pues más que todo, como les digo, se utiliza el guía en procesos, en organizaciones que son muy grandes, ¿cierto? Que se requiere un guía. Entonces, pero también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para que sepan de que existe esa persona, que un auditado puede colocarnos a nosotros como auditores. ¿Listo? Entonces, esa es la persona guía. Equipo auditor. El equipo auditor es una o más personas que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Ustedes han visto que la auditoría externa, muchas veces hay auditorías externas que, dependiendo de la actividad que realice la organización, requieren de un experto técnico. ¿Qué es el experto técnico? Es una persona que aporta conocimiento y experiencias específicos al equipo auditor en un determinado tema. Les voy a colocar un ejemplo. Yo certifiqué aquí en Cali una EPS. Entonces, esa EPS, cuando vino el auditor de Contec, pero trajeron una persona, un experto técnico, en este caso era un médico especializado en, bueno, ciertas áreas de la salud. Entonces, digamos que el auditor conoce muy bien de la norma, pero de pronto no conoce los protocolos que debe llevar a cabo en la clínica. Entonces, en este caso, ¿en quién se soportaba? Pues en el experto técnico, ¿ya? Porque él sí conoce acerca de los protocolos, cómo es una buena, digamos, una buena práctica, ¿cierto? Para hacer digamos, para aplicar una inyección, por decir, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la práctica y el protocolo que se va a hacer y la manera correcta? El lavado de manos, todo ese tipo de cosas. Entonces, el experto técnico nos apoya en ese tipo de cosas. ¿Listo? En las auditorías internas, pues no se da, no se da esta parte de experto técnico, ¿vale? Equipo auditor, entonces una o más personas que lleven a cabo una auditoría. Aprovecho esta definición para decirles algo, que eso lo tengo por acá adelante, pero es recomendable que la auditoría, un proceso, sea llevado a cabo mínimo por 2 personas, que el equipo auditor esté conformado por 2 personas. Porque para una sola persona es como muy complejo muchas veces llevar a cabo una auditoría. Porque hay muchas cosas que hay que hacer, que mientras uno está preguntando, el otro compañero está revisando la evidencia, la está analizando, entonces nos apoyamos mutuamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo recomendable. Mínimo 2 personas. ¿De qué depende el número de personas de un equipo auditor? Depende de la complejidad del proceso que vamos a auditar. Normalmente, ¿cuáles son los procesos que más personas consumen, digámoslo así, entre comillas,
en las auditorías, los procesos misionales, ¿cierto? Porque los procesos misionales son la razón de ser de la organización. Entonces, estos procesos hacen de que de pronto se requiera mayor número de personas. Lógicamente, cuando nosotros asignamos un equipo auditor, por ejemplo, conformado por 4 o 5 personas, qué bueno que nos repartamos ciertas responsabilidades. No que todos 5 andamos atrás del auditado. No, mientras los 2 compañeros están revisando en la bodega, nosotros 2 vamos a estar revisando acá, nosotros 2 estamos reunidos con el líder del proceso y así sucesivamente. Otra cosa que vamos a hablar y también pues me adelanto, cuando hablamos de preparación de la auditoría, nosotros como auditores tenemos que tener lista la ruta de auditoría. Cuando digo la ruta de auditoría es, nosotros cuando vamos a auditar sabemos qué es lo que vamos a hacer, por dónde vamos a iniciar. Arrancamos por aquí, ahí qué vamos a hacer, aquí nos vamos a entrevistar con el señor de bodega, ahí vamos a tomar 5 productos aleatorios y le vamos a hacer seguimiento y trazabilidad. Cuando salgamos de ahí nos vamos para el laboratorio y así sucesivamente. O sea, tenemos una ruta. No que nosotros como auditores, imaginen qué tal salir mañana a la auditoría y bueno, ¿para dónde pegamos? Y no sabemos ni para dónde pegar, entonces estamos improvisando en ese momento. Empezamos a improvisar. No, pues vamos para allá. No, para allá no, mejor para acá. ¿Qué le preguntamos? No, pues ¿qué era que le preguntamos? No, eso no puede suceder. Nosotros ya tenemos desde el momento de la preparación, ya sabemos a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, qué vamos a preguntar, qué vamos a revisar. Entonces, uno como equipo auditor sigue esa ruta de auditoría que nosotros mismos programamos y planificamos. ¿Listo? Entonces, es recomendable por lo menos 2 personas con el fin de nosotros poder avanzar mucho más en el proceso, cubrir lo que necesitamos cubrir de ese proceso que estamos auditando y también ganar tiempo, ¿no? Entonces, es recomendable eso. Como les digo, alguien me preguntaría, porque me han hecho una pregunta, instructor, ¿cuántas personas debe haber en un grupo de auditoría? La norma no dice eso, en una parte dice 5, 6, 10, no. Eso dependerá, como les digo, de la complejidad, del tamaño de la organización, del tamaño del proceso, dependerá del número de sedes, de sucursales, bueno, depende del alcance que se vaya a cubrir, ¿verdad? Depende del alcance que se vaya a cubrir. Entonces, de eso también. Entonces, eso es en cuanto a la parte de equipo auditor. ¿El auditor quién es? El auditor pues es la persona que lleva a cabo una auditoría, ¿cierto? Entonces, auditor el que lleva a cabo la auditoría y auditado el que está al frente de nosotros, o sea, el que vamos a auditar, ¿cierto? El líder del proceso que vamos a auditar. Experto técnico, ya hablamos que era el experto técnico y hablemos de esta palabra que esta palabra es también interesante, observador. ¿Qué es un observador? Un observador es una persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como auditor. ¿Me explico? Resulta que el observador puede ser una persona que en la organización está capacitándose para llevar a cabo auditorías, pero entonces en este momento él no va a actuar como auditor. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el equipo nos correspondió auditar gestión humana y vamos Pedro y Julián, ¿cierto? Pedro y Julián somos los 2 auditores que vamos a auditar gestión humana. Pero Diego viene hoy como observador dentro de nuestro equipo. Viene como observador. ¿Por qué? Porque Diego se está capacitando, se está entrenando, ya recibió el curso de auditoría, ya recibió el curso de la norma, pero quiere ver cómo es el ejercicio. Entonces él viene aquí, o sea que somos 3, pero Diego viene como observador. Entonces, él no actúa como auditor, o sea, él no tiene voz y voto del poder decir, no, es que eso es una no conformidad o esto es lo otro. No, él simplemente está viendo cómo se hace el ejercicio, puede de pronto hacer algunas preguntas al auditor acerca de algo que pronto vio, va tomando sus notas, en fin. ¿Esto para qué sirve como observador? Una persona que de pronto la vamos a entrenar para que en próximos próximos ciclos de auditoría esa persona ya la podamos colocar como auditor o la podemos colocar que vaya acompañado con otra persona ya de pronto de experiencia. Entonces, para el próximo año a Diego ya lo vamos a programar con Pedro, ¿cierto? Porque Pedro ya tiene experiencia, ya es un auditor aquí de experiencia en la organización, entonces vamos a colocar a Diego con Pedro. Diego el año pasado participó como observador en el ciclo de auditorías. Entonces, miren qué es eso. Observador. Es una persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como auditor. ¿Listo? Entonces, esas son las palabritas que es importante que nosotros, términos y definiciones que tengamos claro como auditores, ¿ya? Que existen todas estas posibilidades de una auditoría combinada, que es el alcance, el plan de auditoría, todo eso, importante que lo manejemos, ¿vale?
¿Quiénes intervienen en una auditoría? En una auditoría intervienen digamos, tres actores. El cliente, en este caso el cliente, la persona o organización que lo solicita la auditoría. En este caso, les decía, el cliente es el proceso que estoy auditando, si estamos hablando de auditorías internas. Si estamos hablando de auditoría interna, mi cliente es el proceso de gestión humana, el proceso de compra, el proceso de producción, de prestación de servicio. Ese es mi cliente. El auditado es la persona, proceso o organización que son auditados. En este caso, el auditado puede ser el responsable del proceso que estoy auditando. Entonces, en este caso, es el director comercial, el director de recursos humanos, ¿cierto? El jefe de producción, ese es el auditado. Y el auditor es la persona que posee las habilidades. Miren, el auditor es la persona que posee las habilidades, los conocimientos, la experiencia y las calificaciones para realizar una auditoría. Por eso es que nosotros como auditores tenemos que estar de alguna manera certificados y que podamos evaluar, podamos evidenciar que hemos recibido esta competencia, hemos recibido esta capacitación para poder certificar ese conocimiento, ¿cierto? Porque resulta que el día de mañana viene la auditoría externa, viene Bureau Veritas y le dice a Paola, permítame, ustedes hicieron auditorías internas, sí, sí señor, permítame los informes de auditoría y se los pasamos y llega y dice, bueno, este proceso de comercial auditó Pedro Iván, me permite los certificados de Pedro Iván de que ellos, o sea, tienen la competencia para haber llevado a cabo esta auditoría. Entonces, ahí en ese caso tenemos que evidenciar que Pedro y Juan han recibido capacitación, han sido entrenados para esta parte. ¿Verdad? Entonces, miren que ese auditor debe tener habilidades, conocimientos y experiencias y las calificaciones para poder llevar a cabo una auditoría. Y ese auditor, importante el principio que hablamos, debe ser independiente de la actividad auditada. Entonces, eso es un principio. Yo, como auditor, si yo me corresponde auditar el proceso comercial, pues yo no puedo, ¿cierto?, tener de alguna manera conflicto de intereses ahí o ser juez y parte con ese proceso. Entonces, importante. Entonces, el auditor debe ser competente. Y cuando hablamos de competente, hablamos de estas cuatro palabras. Características de un auditor interno. Debe tener educación, formación, experiencia, habilidades. Por ejemplo, las habilidades las empieza a adquirir, por ejemplo, en el caso de un observador, ¿cierto? Ah, es que yo fui observador para ir mirando cómo es que se hace, cómo es que se hace la auditoría y empezar a ir generando ciertas habilidades para hacer auditorías. Entonces, hablemos de la educación. Mira, la educación, en ninguna parte de la norma 19.011 ustedes van a encontrar que diga, no, es que para ser auditor interno tiene que ser que la persona tenga que ser profesional, tenga que ser tecnólogo. En ninguna parte está escrito eso. ¿Qué dice en la norma? La educación según la asignación de la organización. Claro, porque si en esta empresa todos son bachilleres, pues yo no puedo decir, no, pues aquí yo no puedo tener auditores porque la norma me dice que tienen que ser profesionales y yo aquí tengo son bachilleres. O sea, no, la norma no me dice eso. Por eso, cuando coloco según asignaciones que la organización Spectra Ingeniería defina un perfil de auditor interno. Ah, el perfil de auditor interno es que en el nivel de educación debe ser tal y tal y tal cosa. ¿Ya? De acuerdo, adaptado a lo que la organización tenga, ¿cierto? El nivel de educación de las personas que tenga la organización. Entonces, no, digamos que no me limita en esa parte del nivel de la parte de la educación. Entonces, según asignación de la organización. ¿Qué se entiende como educación? La educación se entiende como aquella que se ha adquirido por métodos formales. Por ejemplo, bachiller, técnico, tecnólogo, pregrado, posgrado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso se entiende como educación. ¿Y cuál es la evidencia que evidencia esa educación? ¿Qué me evidencia esa educación? Pues en este caso los títulos de las instituciones, los diplomas, ¿cierto? El diploma de bachiller, el diploma de técnico, de tecnólogo, en fin. Entonces, eso es la parte de la educación. O sea que la educación es según asignación, que la organización asigne un perfil para la parte de la educación, ¿vale? Hablemos de la formación. La norma sí me habla de esto, de que se debería tener, por ejemplo, conocimiento en normas, en los criterios de auditoría, me habla de tener conocimiento en técnicas de auditoría. Entonces, formación, pues haber recibido formación en auditorías, claro, en lo que ustedes están revisando, en esto que estamos haciendo.
Conocimiento de la norma, claro, del criterio que voy a auditar. Lo que decía hace rato el compañero y preguntaba, importante que nosotros colocamos el criterio, claro, claro, porque cuando yo estoy auditando, inmediatamente yo pienso en qué se está fallando aquí. Ah, aquí estoy viendo que nos tienen evidencia de los soportes de la competencia del personal. Ah, inmediatamente ellos están fallando contra el numeral 7.2 de la norma ISO 9001 que se llama competencia literal D. En el literal D dice que la organización debe conservar los soportes como evidencia de la competencia del personal. Debe conservar los soportes, o sea, debe tenerlos. Entonces, inmediatamente yo digo, ah, ya se está fallando. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Qué más hay que tener formación? En técnicas de auditoría, en métodos de auditoría. Tener conocimiento sobre modelos normalizados, sobre la documentación del sistema de gestión de calidad. Claro, conocer sobre eso. De pronto, cómo hacer, de pronto, cómo indagar, cómo hacer preguntas, cómo redactar las no conformidades, cómo presentar un informe de auditoría. También técnicas de indagación, de evaluación, de examen. Eso también es importante tener formación en esa parte. ¿Qué se entiende por formación? Se entiende como aquella que se obtiene por tecnologías no formales, por ejemplo, cursos, seminarios, diplomados, etcétera. O sea que este curso que ustedes están haciendo hace parte de la formación, ¿ya? Y se evidencia con los certificados o muchas veces con pruebas de conocimiento. Entonces, certificados de ese curso. Entonces, el certificado que genera el SENA de este curso será el soporte o la evidencia de que ustedes han realizado la formación de auditoría, ¿vale? En la experiencia, miren, la experiencia en la norma tampoco me habla no me habla de un tiempo, donde me diga, no, es que el auditor tiene que tener una experiencia de tanto. No, por eso vuelvo como la educación, según asignación de la organización. La organización designa la experiencia. Es más, en el perfil del cargo, en el perfil de auditor interno, podríamos colocarles que la experiencia, en esta experiencia podríamos colocar que podría ser para que cubra a todos, que como mínimo esa persona haya participado en un ciclo de auditoría como observador. ¿Ya? Podríamos colocar para poder arrancar como, claro, porque imagínense, si un auditor no ha tenido experiencia, entonces pues no, nadie podría ser auditor porque no tienen experiencia. Entonces, para poder colocar el perfil, digamos, colocarlo bajito, digámoslo así, es que esa persona por lo menos haya participado en un ciclo de auditoría como observador, ¿vale? Entonces, ¿qué se recomienda? Esto se recomienda, no quiere decir que la norma diga. Se recomienda que esas personas, pues por lo menos lleven en la organización entre 6 y 12 meses en la empresa, ¿no? Por lo menos una persona que lleve 6 interactuando con los procesos de la organización. ¿Por qué? Porque buscamos es que esa persona agregue valor a la organización. Entonces yo no puedo colocar un auditor como auditor interno, hacer una auditoría interna a alguien que lleva un mes aquí en la empresa. De pronto no, pues no nos va a dar mucho, ¿cierto? Mucho conocimiento, no nos va a agregar mucho valor, porque pues no conoce muy bien todo de la organización. Entonces, eso es. Se recomienda que esa persona haya estado relacionada con procesos de documentación durante más de 4 meses, que conozcan los documentos del sistema de gestión de la organización, que esa persona pueda decir, ah, ya, o sea que esto pasa, esto, diligencia del formato allá en logística y despachos, el formato ese de recepción, o sea que él conozca, que cuando le hablan, él se ubique dentro de la organización con esa parte documental. Entonces, como mínimo, interactuar 4 meses en la organización. Es deseable haber desarrollado labores de revisión. ¿A qué me refiero con la experiencia? En esta parte me refiero porque muchas veces hay organizaciones donde hay personas que han llevado o han tenido cargos como inspectores de calidad. Entonces, estas personas que son inspectores de calidad van a ser muy buenos auditores porque han desarrollado una habilidad hacia el detalle, hacia la observación, hacia la inspección. Entonces, son muy buenos para ese tipo de labores. Entonces, tener en cuenta a esas personas que han desarrollado labores de revisión, de inspección, de evaluación o similares, para tenerlas en cuenta para que sean formados como auditores. Esto también puede servir esa parte de experiencia. ¿Qué se entiende como experiencia? La experiencia se entiende como el número de años realizando una determinada actividad o muchas veces el número de eventos que se hagan. ¿Listo? Condiciones, pues el número de años, el número de eventos o el número de horas. Por ejemplo, los pilotos los miden en número de horas de vuelo, ¿cierto? Esa sería su experiencia.
¿Qué hacemos con decir yo soy piloto hace 10 años, pero en horas de vuelo tengo 8 horas de vuelo? Entonces, ¿dónde está la experiencia, cierto? Entonces, en este caso sería número de horas o número de años haciendo una determinada labor. ¿Cómo se evidencia esta experiencia? Pues con los certificados o las constancias, ¿ya? Entonces, puede ser que a mí una organización donde yo trabajé y fui auditor interno allá, me pueda generar un certificado que me certifique de que yo participé en el proceso de certificación como auditor interno durante X determinado tiempo. Entonces, esa certificación también me puede servir, porque eso suma. Entonces, yo, si llego a esta otra empresa, yo ya traigo una experiencia de, no sé, de 3, 4 años realizando auditorías internas en esa otra empresa. Entonces, esa también puede servir como experiencia. ¿Listo? Hablemos de las habilidades. Las habilidades están relacionadas con el saber hacer. Cuando hablamos del saber hacer, pues es importante que nosotros como auditores tengamos la capacidad para dirigir un equipo auditor. Pero para dirigir un equipo auditor no significa que yo diga vayan, hagan y yo me quedo por acá, sino poder designar ciertas funciones, y este rato lo decía, para poder cubrir todo un proceso, ¿no? Entonces poder yo decir, bueno, estas personas van a hacer esto, mientras esto va haciendo otro, usted va haciendo el informe, usted va tomando la evidencia, usted va registrando, o sea, que nos dividamos todo ese tipo de cosas. Entonces, tener la capacidad de dirigir un equipo auditor, importante esa habilidad. Habilidad para la formulación de preguntas, miren. Claro, porque nosotros tenemos que preguntar, hacer preguntas al auditado. Entonces, tener esa habilidad de saber preguntar, de darse a entender, de poder realizar entrevistas con el auditado, de entrevistarnos con esa persona. Cómo abordar una entrevista con el auditado. ¿Ya? Habilidad para nosotros reportar, para hacer la redacción de los reportes. Y eso más adelante vamos a hacer un taller que se llama un taller de redacción de no conformidades. Yo les voy a presentar unos casos y ustedes van a mirar si esos casos son no conformes y van a redactar, van a hacer la redacción técnica de un hallazgo, de una no conformidad. ¿Ya? Entonces, una no conformidad debe tener tres componentes. ¿Qué se incumple? ¿Contra qué se incumple? ¿Y cuál es la evidencia que soporta ese incumplimiento? Esas tres cosas deben estar inmersas en la redacción de una no conformidad. Entonces tenemos que tener la habilidad para desarrollar esa habilidad para poder redactar esas no conformidades y redactarlas muy bien, ¿cierto? Porque no quiero, pues, auditores que digan, por ejemplo, muchas veces hay auditores que redactan una conformidad como por este tipo. No conformidad. ¿Cuál es la no conformidad? No se estaba diligenciando el formato. Y ya, y esa era la no conformidad. Entonces Paola dice, bueno, cuál será el hallazgo aquí? Que no se está diligenciando el formato, pero ¿cuál formato? ¿Y cuál era, o sea, contra qué se está incumpliendo? O sea, ¿cuál es la falla que encontraron? Entonces, hay que redactar muy bien el hallazgo. ¿Qué se encontró incumpliendo? ¿Contra qué? O sea, ¿contra qué criterios que se está incumpliendo? ¿Y cuál es la evidencia que soporta eso? O sea, ¿dónde lo vi? Entonces, esas tres cosas hay que redactarlas muy bien en una no conformidad. Entonces, hay que desarrollar esa habilidad de redacción de no conformes, ¿vale? Habilidad para hacer presentaciones. De pronto, si tenemos que presentarle a la alta dirección el informe de auditoría, que podamos de pronto hacer un resumen, digamos, un documento, una presentación muy gerencial, muy ejecutiva, donde podamos presentar el balance del proceso que nos correspondió auditar. Entonces, a mí me corresponde auditar gestión humana, pues presentar un balance de cómo le va a gestión humana y de pronto presentar sobre la alta dirección o en un comité de calidad, bueno, en fin. Entonces, tener habilidad para hacer este tipo de presentación. Y lo otro, uno de los más importantes que quiero resaltar aquí es la administración del tiempo. O sea, nosotros como auditores tenemos que administrar muy bien el tiempo porque la auditoría es una auditoría con un tiempo, digámoslo, finito. O sea, nosotros nos dicen de 8 a 12 es la auditoría. O sea, que yo tengo que trabajar en ese tiempo de 8 a 12 para llevar a cabo la auditoría interna. ¿Ya? Entonces, no tengo todo el día, como se dice. ¿Ya? Yo tengo que tener eso. Otra cosa, entonces, para poder administrar el tiempo, más adelante vamos a ver una metodología y es cómo nosotros o sea, una técnica para nosotros hacer que nos rinda el tiempo, ¿no? Hay muchas veces auditores que hacen una pregunta, hacen la primera pregunta a las 8 de la mañana y ya son las 10 de la mañana y siguen en la primera pregunta. No han podido avanzar.
y la lista de chequeo tiene 12 preguntas y ya llevan 2 horas en una sola. No, nosotros como auditores tenemos que administrar muy bien el tiempo. Saber que yo pregunto, escucho muy bien lo que dice el auditado, obtengo las evidencias, las observo, las analizo y las evalúo contra el criterio de auditoría y concluyo. Y concluyo ¿es conforme o no conforme? Y segunda pregunta. Entonces, eso es lo que tengo que hacer rápidamente. No quedarme dándole vuelta a una sola pregunta, sino que tengo que administrar muy bien el tiempo. Cuando hablo de administrar muy bien el tiempo, también es algo que quiero decir aquí es que nosotros como auditores tenemos que respetar el tiempo del auditado, pero también tengo que hacer respetar mi tiempo. Y cuando digo eso es que si a la auditoría es a las 8 de la mañana, yo debo estar a las 8 de la mañana, porque tengo que respetar el tiempo y el tiempo de la persona, del auditado, ¿cierto? Entonces, pero también, ejemplo, la auditoría era a las 8 de la mañana y son las 9 y el auditado no aparece. No, qué pena, pero pues, o sea, la auditoría en este caso si se aplaza o alguna cosa, pero yo como auditor también tengo que hacer respetar mi tiempo. Pues eso. Y hacer respetar el tiempo en cuanto a la hora de terminación, ¿no? Si pactamos de 8 a 12, pues o sea, no quiere decir que eso sea una camisa de fuerza de que tiene que ser hasta a las 12. Si nos vamos a extender un poco, pues eso tiene que ser en consenso con el auditado, donde yo le puedo decir al auditado, mira, señor auditado, pues son las 12, vamos a almorzar, y es posible que pronto nos reunamos de 2 a 3 de la tarde o 40 minutos, nos queda una pregunta, dos preguntas por revisar, lo podemos hacer en ese tiempo. Y dice, sí, sí, no hay ningún problema, pero listo. Pero no, lo que no quiero es que llegaron las 12, la 1, las 2 y el auditado pues ahí bostezando del hambre y no, o sea, no puede ir a almorzar porque es que estamos en la auditoría. No, no, hay que respetar esos tiempos. Entonces poder decir, sí, claro, son 12, almorzamos, tomamos el tiempo, el descanso y a las 2 continuamos, eso nos va a tomar 40 minutos lo que necesitamos revisar para contar. Entonces, administración del tiempo, importante, una habilidad que tenemos que ir también desarrollando como auditores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas son las 4 cositas que hablamos de la parte con características de un auditor en cuanto a las competencias, ¿no? En cuanto a la competencia. La educación, la formación, la experiencia y las habilidades. Muy bien. Vamos a hablar aquí de características de un auditor, pero aquí en este caso vamos a hablar acerca de los atributos personales, acerca de los atributos personales. Entonces, miren, primero que todo, un auditor es una persona amable y profesional. O sea, un auditor no es ese auditor que genera miedo, que, uy, la auditoría y no, y ese señor así con, ¿cierto? No, un auditor es una persona que saluda, que dice buenos días, buenas tardes, pide el favor, se despide. O sea, uno tiene que ser muy profesional en eso. Y cuando hablamos de profesional también, demostrar nuestro profesionalismo es respetar todas las actividades que se tienen que hacer en la auditoría, llevar el protocolo que se tiene que hacer, respetar también nuestro profesionalismo. También se da en el caso que yo les decía hace rato, hacer preguntas que realmente tengan un soporte técnico, ¿no? Y no hacer preguntas por hacer, pero la hora eso no tiene ningún fundamento, ninguna justificación, ir a colocar no conformidades que de pronto están por fuera del alcance. Entonces, eso también demuestra nuestro profesionalismo, saber de que el auditado sienta de que nosotros sabemos, porque entre comillas, pues se tiende a pensar de que el auditor es el que sabe, digámoslo así, ¿cierto? Que es el que sabe. Entonces, si es el que sabe, pues sería tener de que nosotros como auditores ya salgamos en falso. Entonces, eso es importante, ser un amable profesional en esa parte. También somos muy buenos, debemos ser muy buenos observadores, pero buenos observadores, les dije hace rato, para ver, así como voy a verlas, no llamemos las cosas malas, porque no se trata de cosas malas, se trata más vale, así como puedo ver las oportunidades de mejoramiento, también soy bueno para ver las cosas buenas que está haciendo el proceso, para resaltar fortalezas que están haciendo prácticas, resaltar prácticas importantes, buenas prácticas que se están llevando a cabo en ese proceso. Poder decir, bueno, una de las fortalezas que encontré en este proceso es que las personas, digamos,
o sea, son personas que están muy capacitadas, que llevan muchos años en la organización, se les nota la experiencia, el conocimiento que tienen. Una fortaleza puede ser una práctica que podemos resaltar, por decir algo. Quiero resaltar que en el proceso de talento humano han contratado una aplicación donde con esa aplicación realizan, por ejemplo, las pruebas de selección de personal, las pruebas psicotécnicas. Entonces, bueno, fue algo positivo que vi ahí, entonces lo resalto ahí. Entonces, miren que es eso, buen observador para ver las oportunidades de mejora, los hallazgos, ¿cierto? Las no conformidades, pero también para ver las cosas buenas y positivas que se están haciendo dentro del proceso. ¿Listo? Les decía hace rato, para evitar que, pues, perder ese paradigma de que se piensa que solo vienen a ver lo malo. Ah, vienen la auditoría, no, ya vienen a ver qué estamos haciendo mal. No, también hay que ver qué están haciendo bien. ¿Listo? Muy bien. Un auditor es paciente en cuanto a los auditos personales. Es paciente, pero cuando digo paciente, sin pasarse de paciente. Yo pido una evidencia y yo doy un tiempo para que me suministren la evidencia, pero no quiere decir pues que ya llevamos 2, 3 horas y no, apenas la están haciendo, la están fabricando, tampoco, ¿cierto? Entonces yo soy paciente hasta cierto punto, ¿cierto? Pero no pues tampoco para pasar. Debo mostrarme interesado en el ejercicio de auditoría. ¿A qué se refiere eso? Que yo como auditor tengo que demostrarle al auditado que yo estoy aquí porque me gusta hacer esto, porque quiero hacer un buen ejercicio, llego emocionado de la actividad y no como hacer sentir al auditado que yo estoy aquí como que, me pusieron a la fuerza, yo no quería esto, yo no quería ser auditor, pero, o sea, ahí ya empezamos mal, ¿cierto? Le estoy transmitiendo eso al auditado. Yo tengo que mostrarme muy interesado en el ejercicio de auditoría, que lo que quiero hacer es porque me gusta, porque estoy aquí, porque quiero hacer un ejercicio bastante interesante. ¿Listo? Eso. Debo ser justo y versátil. Justo cuando realmente o sea, yo tengo que reportar realmente lo que vi. Yo no puedo aumentar, ¿cierto? Si yo encontré ciertos hallazgos, pues eso fue lo que yo encontré. Debo ser justo lo que encontré, es lo que yo voy a reportar en el informe de auditoría. Muchas veces pasa de que cuando se hace la reunión de cierre le dicen al auditado, tuvo 2 no conformidades y cuando le presentan el informe salen 10, ¿cierto? Pues hagan de cuenta, pongámonos en los zapatos del ente certificador, de Buró Veritas. Es como si Buró Veritas les dijera ayer, en horas de la tarde, hace el cierre de la auditoría en Spectra y les dice a ustedes, les encontré 2 no conformidades. Y dentro de un mes o 20 días que les manden el informe, les manda 10. Entonces uno dice, venga, pero ¿cómo así? Esas otras 8 de dónde salieron, ¿cierto? Entonces hay que hay que ser justo en eso. Versátil, una persona que con la experiencia, a medida que yo como auditor voy adquiriendo experiencia, me puedo mover en diferentes campos. Yo puedo auditar varios procesos, ¿cierto? Es importante eso. Debo ser buen comunicador. Y cuando hablo de buen comunicador es tanto la parte verbal como escrita. Decíamos verbal en cuanto a hacer preguntas, a comunicarme con el auditado, cómo llevar a cabo una entrevista, ¿cierto? Todo eso importante, la parte verbal. Y lo escrito en la parte de redacción de los reportes, en la elaboración del informe de auditoría, todo eso tengo que tener pues esos atributos. Debo ser muy buen receptor. Interesante esa palabra. Yo como auditor, yo como auditor, miren algo interesante, yo como auditor pregunto, hago la pregunta y yo tengo que escuchar, o sea, yo tengo que escuchar qué me está hablando el señor de allá para acá. Más adelante vamos a hablar algo que se llama la ley 80-20. ¿Qué es la ley 80-20? Cuando se trata de hablar, yo como auditor hablo el 20%, pero el auditado habla el 80%. O sea que cuando hablo de ese 20% es lo que yo hago para hacer la pregunta. Pero el que me tiene que responder y que me tiene que contar y hablar, pues es el auditado. Entonces, si él habla el 80, yo tengo que escucharle ese 80, ¿cierto? Como yo hablo el 20, él me escucha el 20. Como él habla el 80, yo le escucho el 80. Entonces, yo tengo que ser muy buen receptor. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo que entender y escuchar muy bien lo que él me está hablando, porque de acuerdo a eso yo puedo generar otras preguntas. Yo puedo hacer algo que llama una pregunta de sondeo. ¿Qué es una pregunta de sondeo? Pues que yo, algo que le escuché que él habló, yo le puedo pedir
que me muestre algo, que me dé un ejemplo, me puede explicar un poco más acerca de X cosa que le escuché. Entonces tengo que estar muy atento a lo que me está hablando, lo que me está hablando el auditado, ¿cierto? Entonces debo ser muy buen receptor. Brindar apoyo. Cuando hablamos de brinda apoyo, digamos que nosotros como auditores hemos llegado en estas épocas de que, miren, muchas veces cuando encontramos algún hallazgo o encontramos alguna situación en un auditado, muchas veces hasta nosotros le damos como recomendaciones de mejora. Le podemos decir, Diego, mira, de pronto estoy revisando aquí, de pronto podrías revisar si podías analizar si puedes hacer esto o cambiar esto, de pronto colocar una columna aquí para que es importante que tengas ese dato. Entonces, mire que uno también sugiere cosas. Y eso es lo bonito del ejercicio. No que yo les decía, con esa actitud de venir, cómo friego a mi compañero, no. Yo vengo en una actitud de cómo agrego valor también al proceso que estoy auditando, ¿cierto? Entonces, no quiere decir de que, yo le puedo recomendar una solución, pero como yo soy el auditor, no le voy a decir, me voy a quedar callado, que mire él cómo lo hace. No, yo le puedo hacer ciertas recomendaciones, ¿cierto? Es brindarle apoyo al auditado. Cuando hablo también de brinda apoyo, es que nosotros como equipo auditor nos podemos brindar apoyo entre nosotros, entre las personas entre los auditores. Mientras usted está haciendo aquí, yo voy haciendo acá. Mientras usted está recogiendo la evidencia, yo voy acá reportando. Bueno, nos brindamos, somos un equipo, o sea, un trabajo en equipo, del equipo auditor. La siguiente, y esta me parece muy importante, y es que nosotros, un auditor debe ser preparado. Y yo tengo que demostrarle al auditado que yo he preparado y que vengo preparado para la auditoría. Yo no puedo que él sienta de que yo no sé ni dónde estoy parado. Entonces, que yo empiezo a hacerle preguntas y el auditado, pero no, este señor el auditor, pero no sabe ni, ¿cierto? Entonces, no, yo tengo que demostrarle que yo sé, que yo he estudiado, que he conocido un poco acerca del proceso, ¿ya? Es más, miren, para nosotros referirnos al momento de hacer una pregunta, podríamos comenzar como, como esta manera. Por decir algo, les voy a poner un ejemplo. Diego, tengo entendido que en tu último proceso de auditoría interna tuviste 3 no conformidades relativas a esto y esto. Me gustaría mirar los planes de acción de la no conformidad número 2 que tuvo que ver con la parte de competencias del personal. Entonces él queda como que, uy, y este man cómo sabe que yo tuve 3 no conformidades y me está pidiendo los planes de acción de la no conformidad número 2. ¿Entienden? Entonces miren que es eso, de que él sienta de que yo he leído, que yo sé que me he preparado para venir aquí a hacer la auditoría. Tengo entendido que usted realiza una inspección mensual o una inspección diaria al producto terminado. ¿Podemos mirar la inspección que se le hizo al lote número tal? O sea, comienzo siempre que él sienta de que yo sé, de que él hace esa inspección. O sea, no le pregunto, no comienzo o haciendo la pregunta, ¿usted hace una inspección? Sí. Yo comienzo hablando como de esa manera, para que él sienta que yo vengo preparado, que yo sé lo que él hace, ¿cierto? Y lanzo la pregunta. Es importantísimo eso, porque si nosotros no vamos a preparar la auditoría, el auditado siente eso y nos maneja la auditoría, nos da vuelta seca a la auditoría, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo. Por eso es la etapa de planificación y preparación. Entonces, cuando hablamos de preparación, ahí es donde nosotros revisamos la documentación y cuando pasemos por esa etapa, vamos a mirar, pues, qué documentación es de pronto recomendable revisar, qué se puede preguntar, de todo ese tipo de cosas vamos a hablar, ¿vale? ¿Vale? Otro atributo personal es ser puntual, y este rato dijimos, ¿no? Este rato dije sobre la parte de respeto al tiempo del compañero, del auditado, como también hago respetar mi tiempo. Es importante esa parte. Ser cortés, yo les decía, un auditor dice buenos días, buenas tardes, agradece. Es más, en la reunión de cierre, cuando nosotros hacemos la reunión de cierre, el primer punto que hacemos en la reunión de cierre es agradecerle al auditado.
Agradecerle por su tiempo, agradecerle por su buena actitud, por el tiempo, por su cooperación, por atendernos, ¿cierto? Entonces, mire que comenzamos por eso, por agradecer, ¿ya? Entonces, eso es, ¿listo? En atributos y características, atributos personales de un auditor. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Quiero para que cerremos el día de hoy, quiero mostrarles un video que tiene que ver con la norma 19.011, donde ese video, digamos que nos da un pasón por todo lo que es la 19.011 y ciertos temas que nosotros pues vamos a abarcar aquí en la formación. ¿Listo? Entonces, por favor, ya les comparto el video. Espérenme. Por favor, si me están escuchando, ¿me confirman? Sí, Se se le, escucha. se le Listo, escucha, ¿no? pero no se está viendo Yo el no video. veo. No, ya les voy a colocar el video. Que lo estoy apenas por aquí buscando. Por favor, me confirman si hay sonido. No Sonido del escucha video. sonido. Yo no tengo. En el Si hay, video no hay sonido. ¿no hay sonido? Ah, caramba. A ver, ¿qué será que hay que hacer aquí? O sea, sí se vio el video, pero no hay sonido. ¿No te aparece como compartir audio cuando compartas la pantalla? Sí, espérame, eso es lo que hice. O sea, te digo compartir. Espérame, vamos a ver. Cuando comparto la pantalla. Compartir. No, es que le doy compartir y voy directamente al video y ya, pero no me da la opción de compartir, que diga compartir audio, no. Entonces aquí le doy play. ¿Se escucha o no? No. No, señor. Señor, Yo acá sí lo Negativo. escucho. Yo lo escucho acá, pero ustedes no. Entonces debe ser algo que está pasando aquí al momento de compartirlo. y si de pronto nos regala el link y nosotros lo miramos desde acá, Ah, bueno, también. Listo. Espérame, ya te envío el link por el chat. Aquí está. Por el chat. Ahí está el link. En el chat te los coloqué. El video dura como 10 minutos, por favor. Entonces, tomemos unos 10 minutos para que miremos ese videito, ¿vale? Ok. Voy a cerrar el micrófono y ya regresamos.
Hola, hola, ¿cómo les fue? ¿Terminaron el video? Sí, listo, por acá terminó. Sí, yo ya terminé. Yo aún no termino. Bueno, muy bien. Vieron que ahí en ese video, bueno, les pregunto, ¿qué vieron? ¿Qué vieron en el video? Fue un ¿Lo pudieron ver ahí? resumen de toda la capacitación que acabamos de observar. Yo tengo unas inquietudes, no sé si en este momento las puedo hacer. Sí, dime, claro. Bueno, cuando hablamos de auditoría interna, pues allá mencionábamos pues que se puede hacer una auditoría combinada. Ejemplo, si la empresa tiene varios procesos, por ejemplo, el proceso pues, de talento humano, el proceso de compras, el de recurso físico, ¿todos los procesos se pueden auditar en una misma fecha? Bueno, entonces te hago una aclaración. Primero que todo, una auditoría combinada es una auditoría cuando se auditan diferentes sistemas de gestión, ¿no? No procesos, diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, una auditoría combinada es cuando se audita calidad, pero a la vez se audita también ambiental, ¿cierto? O sea que son dos normas totalmente diferentes. Una es la 9001 y el otro criterio la 14001. Entonces, cuando estamos auditando esos dos sistemas de gestión, eso se llama una auditoría combinada. No quiere decir que vamos a auditar, cuando estamos auditando los procesos de organización, todos los procesos, pues, o unos determinados procesos, pues es una auditoría interna, pero no sería una auditoría combinada. ¿Listo? Auditoría combinada siempre que haya dos o más sistemas de gestión, ¿vale? Me decías que se pueden auditar, ¿qué? Perdón, todos los procesos en un mismo día. ¿Era que me decía la pregunta? Hola, hola. Sí, esa es la pregunta. Sí. Bueno, si tú me preguntas que si se pueden auditar, yo te puedo decir que sí, pero no sería lo recomendable. Claro, porque pues auditar un proceso lleva tiempo. Entonces, imagínate yo auditar 4 o 5 procesos en un mismo día, ¿cierto? Pues sería como de media hora cada proceso, ¿ya? Entonces, no, hay que dedicarle un tiempo para hacer la auditoría y poder hacer un ejercicio bien hecho. Entonces, por eso te decía que muchas veces lo que hacemos es que yo determino un proceso para auditarlo en la mañana y otro proceso en la tarde, ¿ya? Ahora, si el proceso es un proceso corto, sencillo, puede ser que nos lleve, no sé, 3 horas, 2 horas, porque de pronto es algo un proceso pequeño y es sencillo, pero habrá un proceso que de pronto son mucho más complejos y en el caso que yo les decía que son procesos misionales, que son los principales de la organización, y pues eso no lo podemos auditar en media hora, ¿ya? Pues eso es eso. Si tú me preguntas O sea, digamos que voy a auditar, digamos que yo voy a quedar a cargo de auditar un sistema de gestión X, pero otra persona puede auditar otro sistema de gestión. Esas dos auditorías se pueden hacer dentro de la misma fecha, o sea, no que la misma persona audite varios sistemas de gestión. No te entiendo, explícame más. O sea, cuando tú dices una misma persona puede auditar dos sistemas de gestión diferentes en la misma fecha, ¿es que me digas? No, digamos que vamos a hacer una auditoría interna y entonces la auditoría interna se va a enfocar a sistema de gestión de calidad y sistema de gestión ambiental. Pero la persona, en este caso, digamos, yo voy a auditar el sistema de gestión de calidad, pero ese mismo día se puede hacer, otra persona puede auditar el sistema de gestión ambiental. O sea, diferentes personas auditando dos sistemas de gestión distintos. Sí, claro, es que eso se puede hacer, precisamente eso es lo que yo te decía, porque es que tú no puedes auditar ambiental porque de pronto, un ejemplo, no tiene la competencia para auditar ambiental, entonces ahí tengo que tener una persona que tenga la competencia para ambiental. Lo que sí dice una auditoría combinada es que nosotros, o sea, si Julián tiene la competencia para calidad, pero Diego tiene la competencia para la parte ambiental, nosotros dos somos un equipo auditor que vamos a auditar a Felipe, ¿cierto? Y lo vamos a auditar a Felipe en esos dos sistemas. Entonces yo pregunto por calidad y Diego pregunta por la parte ambiental. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Siempre y cuando las dos personas tengan la competencia para hacerlo. De pronto yo pensé que la pregunta era que si Julián
Puede auditar calidad y ambiental a la vez, también lo puede hacer siempre y cuando yo tenga la competencia. Claro, porque acuérdate lo que te decía hace rato, que venga uno ahorita y pregunte, bueno, este proceso lo auditó Julián, y Julián sí tiene la competencia para calidad para auditar calidad ambiental. Claro, no, él han hecho el curso de auditoría o acerca de la norma ISO 9001, pero el 14001 no tiene el conocimiento, no tiene la competencia, entonces ahí sí se puede estar fallando, ¿entiendes? Entonces una persona podría auditar 2 sistemas y 3 sistemas y más sistemas, siempre y cuando tenga el conocimiento. Claro, que esa competencia sea verificable. Dime. Y cuando uno audita, bueno, ahí se mencionaba en el video de que uno hacía un seguimiento a esa auditoría. Si yo como auditora encuentro varios hallazgos u observaciones al sistema de gestión, este sistema de gestión, ¿cuánto tiempo tiene para mejorar o hacer la propuesta o por lo menos evidenciar que se está trabajando en la mejora de ese hallazgo o esa observación? ¿En cuánto tiempo se debe esperar a una nueva auditoría para verificar y evidenciar que realmente se hizo la corrección? Bueno, muy bien, perfecto. Primero que todo, la norma en ningún momento te habla de tiempos, ¿ya? ¿De qué dependerá? La acción y el tiempo para eso dependerá, la organización será la que pacta ese tiempo, ¿cierto? Pacta ese tiempo dependiendo de la complejidad del hallazgo. Claro, te voy a colocar un ejemplo. Encontraste un hallazgo que lograste un hallazgo porque el documento estaba desactualizado, porque la versión no era la actualizada, por decir, pues eso no va a llevar mucho tiempo. Eso, digamos que en 8 días máximo se tiene que haber actualizado el documento con la versión actualizada y se debe haber socializado el documento de esa versión actualizada. Listo, 8 días. Pero encontraste otro hallazgo, el cual implica que tengamos que hacer unas modificaciones de infraestructura, que aquí tengamos que tumbar esta pared, tengamos que hacer un baño, que eso, pues eso ya lleva un determinado tiempo y eso lleva la asignación de unos recursos de parte de la gerencia. ¿Me entiendes? Entonces mira que son 2 situaciones totalmente diferentes y serían unos tiempos totalmente diferentes. Entonces, en esos casos, sí es importante y se lo recomiendo, es que los planes de acción se les ponga un tiempo. Me explico. Si acaba la auditoría hoy, le presentamos el informe de auditoría la próxima semana, el miércoles le presentamos el informe de auditoría al auditado. Se le pacta un tiempo para que ese auditor tome durante ese tiempo, digamos que proponga y implemente las mejoras, ¿cierto? Los planes de acción que va a hacer para subsanar esa no conformidad. Entonces digamos que le vamos a dar un mes, por decir algo, ¿cierto? Un mes. Después de ese mes ya le vamos a hacer seguimiento a esos planes de acción. Pero ese tiempo lo pactamos nosotros como organización. La norma en ninguna parte dice que usted para los planes de acción tiene que darle al auditado 15 días, 20 días, un mes. No, porque, como te digo, dependerá del tipo de no conformidad, dependerá del impacto, dependerá de la complejidad, bueno, de todo ese tipo de cosas. Pero sí es importante asignar un tiempo, porque si no, esas no conformidades se quedan abiertas, ¿cierto? Se quedan abiertas. Ahora lo que te respondo, no hay que esperar a la próxima auditoría, no, o sea, nosotros, como te digo, tenemos que pactar un tiempo para que se implementen los planes de acción y un tiempo para hacerle seguimiento a esos planes de acción, con el fin de cerrar las no conformidades en el menor tiempo posible y no esperar que llegue la auditoría dentro de un año para poder nosotros hacerle seguimiento a esos planes de acción. No, eso no es lo adecuado. ¿Listo? No es lo recomendable, pues, de que tengamos que esperar hasta la otra auditoría para hacerle seguimiento. No. Podemos, es más, lo recomendable es coger las cosas ahí, como decimos entre comillas y coloquialmente, calientica las cosas ahí. ¿Listo? Terminamos la auditoría, inmediatamente la persona de calidad habla con todos los líderes del proceso y le dice, bueno, vamos a dar hasta el día, digamos que estamos ahorita a 7, digamos hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto para que se implementen, se propongan y se implementen los planes de acción. Para el mes de septiembre vamos a hacer una actividad de seguimiento para nosotros verificar la eficacia de esos planes de acción. Esto termine que estamos pactando una vez tiempos y no esperar pues a
julio del otro año del 2021 para hacer el seguimiento. ¿Vale? ¿Sí quedó clara la respuesta? Sí, muchas gracias. Eso es, Sí, eso es señor. lo que es. Entonces la norma no te habla de tiempo, no porque no puede ser tan específica. La norma es más general, donde dice, si tú lees la norma, dice que los planes de acción hay que hacerle seguimiento, sin demora injustificada, imagínate, sin demora injustificada, pero no te coloca tiempo, no te dice 15 días, 8 días, ¿vale? ¿Qué otro comentario de pronto? ¿Preguntas? Sí, Entonces en mira, el video, dime, yo cuéntame. tengo una consulta. Te había entendido que el alcance de la norma abarcaba por tipo de auditoría de primero, a ver, ¿cómo es? Primera y segunda parte. Ujú. Perdón, primera Primera y tercera parte. Exacto, Sí. pero en el video mencionan que es primera y segunda. Entonces me generó la duda. Primera y segunda. No, En mira, el es que lo que video. yo te digo, es que no quiere Yo decir. vi las tres en el video. Exacto, es que te cuento. Por eso te decía, no dejemos por fuera la dos. Lo que yo te decía era que cuando las auditorías de segunda parte depende del interés que tenga la parte interesada. La parte interesada puede ser un cliente o un proveedor, ¿cierto? Pues por eso te decía, si el proveedor, el interés que tiene es ir a revisarte de pronto la parte legal, pues él va y te revisa la parte legal y reglamentaria. Pero de pronto él dice, no, el criterio que vamos a tener en cuenta para hacer esta auditoría es la norma ISO 9001, porque usted es mi cliente certificado, entonces voy a ir a hacer una revisión con respecto a la norma ISO 9001, entonces lo toma como criterio, ¿entiendes? Entonces por eso te decía, no quiere decir que no la saquemos del todo, ¿ya? Dependerá del interés que tenga esa parte interesada, el proveedor o el cliente, ¿ya? Eso es. Pero puede estar como criterio, claro que puede estar. Pero Ok. digamos que la más utilizada, digamos que la norma más utilizada son en las de primera parte, porque son las auditorías internas, y las auditorías externas, porque el ente certificador pues viene con respecto a esa norma, ¿ya? Claro, si yo le digo al ente certificado, señor Guru, ahorita yo me voy a certificar con la ISO 9001, pues él con qué norma me va a venir a evaluar, pues con la 9001, ¿entiendes? Entonces lo toma como criterio, ¿ya? Eso es. ¿Alguna otra Ok, pregunta? sí. Digamos que esa parte me había quedado clara, pero entonces, pues de pronto me toca revisar otra vez el video porque entendí que no incluía la tercera parte, por eso más que toda era mi pregunta. Entonces, por eso Bueno, fue que hicieron. hay que revisar. Claro, pero las de tercera parte, lo que te decía, son los entes certificadores, ¿no? De pronto, cuando dice que no la, no la, no la incluye, es porque pueden estar pensando en entidades gubernamentales o estatales, ¿ya? Pero puede ser que una entidad gubernamental o estatal te pueda venir y te revise, si sabes que tú estás certificado con ISO 9001, te puede revisar con ISO 9001, ¿ya? Ok, Sino que de pronto ellos cuando dicen que no, puede ser porque un ente gubernamental pues te viene a ver es como más el cumplimiento de la normatividad, la parte legal, la parte normativa y reglamentaria, ¿ya? Por ejemplo, la DIAN viene a mirar otras cosas, de pronto no te viene a ver contra la norma, te viene a mirar la parte financiera, los impuestos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dependiendo. Entonces, por ejemplo, si somos una entidad de salud, yo soy una IPS aquí, tengo un laboratorio clínico, tengo odontología, todo eso, y me cae la Secretaría de Salud Pública, pues la Secretaría de Salud Pública de pronto no me viene a revisar con eso 9001, me viene a revisar que yo esté cumpliendo con toda la normatividad, con el decreto, con la resolución, todas esas, porque pues ellos están muy normalizados con eso, ¿no? Mucha norma, mucha normativa, mucho decreto, mucha resolución, leyes, todo eso. Entonces, la Secretaría de Salud Pública pues tiene que revisar con respecto a esos, ese sería el criterio de ellos. Cosa que si ellos te detectan que estás fallando en algo, pues te van a decir, estás fallando contra lo que dice la resolución, artículo tal, ¿me entiendes? Eso, de pronto ok. quiere decir, pero por eso te digo, no lo podemos dejar por fuera, porque puede ser que la entidad venga y te audite. O te voy a colocar otro ejemplo, la CBC, resulta que la CBC te visitó tu empresa y él te está revisando contra la 14001 porque tienes un impacto ambiental en la organización. Pues te dice, mira, aquí en la 14001 habla de esta parte de impactos ambientales y la está tomando como referencia. ¿Ya? Eso también puede ser. ¿Listo? Ok, ¿Perfecto? Vale, de bueno. acuerdo. ¿Otra pregunta?
Entonces, ese videito nos hace un breve resumen y nos hace como un brochazo a toda la 19.011, ¿no? De lo que vamos a mirar durante el curso, ¿vale? Bueno, no sé, por hoy cerramos ahí.